agradecerle al comité organizador de esta actividad la invitación. Y me toca dos tareas un tanto difíciles. Una, hablar sobre responsabilidad en este tema, y la otra, luchar contra las 7 de la noche de un lunes. Eso siempre es una tarea compleja. Por lo que voy a tratar de ser lo más conciso que me sea posible. En términos generales, mi objetivo con esta presentación es esbozar algunas líneas o algunas ideas a partir de lo que puede ser la responsabilidad pública en temas relacionados con la ciberseguridad, particularmente por fallas de ciberseguridad, y a partir de los antecedentes que han existido sobre, que es un tema muy puntual dentro de esta temática que es bastante amplia, como son los casos de phishing o de sustracción de dinero de las cuentas bancarias, que son los antecedentes que en la actualidad se tienen y de los cuales la idea es pues presentarles a ustedes cuál ha sido esa línea desde el punto de vista de la responsabilidad y tratar de extraer algunos elementos que uno pudiera decir que son aplicables en términos generales. Lo primero que quisiera comentarles es, o más bien hacer un planteamiento general de dónde estamos, y para esto me pareció interesante el informe de ciberseguridad del 2016 que sacó el BID, y dos puntos en particular que rescato o quisiera plantearles a ustedes que hace el análisis de este estudio. El primero es sobre las dificultades en el manejo de los casos y la evidencia electrónica, y otra sobre la sensibilización de la población, y me interesa leerles lo que plantea el informe. En cuanto al primer punto, dice que aunque la fuerza pública maneja un laboratorio forense digital, las autoridades judiciales tienen dificultades para procesar eficazmente los casos de delitos informáticos, ya que un número limitado de fiscales y jueces tienen la capacidad de preparar y manejar los casos que involucran evidencia electrónica. Sobre el segundo punto, es decir, sobre la sensibilización de la población, afirma este informe que la sensibilización pública de la seguridad cibernética es generalmente baja y la sociedad poca toma medidas para protegerse de las amenazas cibernéticas. Y es que hay que tomar en cuenta una realidad a la que nos enfrentamos, y es hace algunos años, por ahí de los 90, se empezó a acuñar la frase de la sociedad de la información. Yo diría que esa sociedad de la información se ha materializado, se ha concretizado en una sociedad que es fundamentalmente informatizada, y no en vano tenemos la necesidad de que cada vez más los servicios sean 24/7 y el acceso sea lo más remoto posible para evitar el desplazamiento físico. Incluso a nivel de relaciones interpersonales, mucho se hace por redes sociales, por mensajes de texto y demás. Todo esto da una luz hacia que cada vez más dependemos de los elementos tecnológicos, y con una particularidad, y es que junto con estos avances tecnológicos tenemos también una realidad, que es que esos avances llevan aparejados una serie de riesgos, y lo cierto del caso es que no muchas veces estamos conscientes de cuáles son esos riesgos y no hacemos una administración adecuada de esos riesgos. Los otros dos puntos, que son aspectos ya puntuales de la evaluación que hace este informe, tiene que ver con los tribunales y la gestión de riesgo. Sobre el primero, lo que plantea es que si bien se cuenta con algunos elementos de capacitación y de recursos a nivel del esquema del Poder Judicial, estos no son sistematizados, es decir, no hay toda una estructura general sobre ellos. Y sobre el segundo punto de la gestión de riesgos, lo que afirma es que todos estos esfuerzos, ya esto a nivel país, no necesariamente a nivel de administración de justicia, se han enfocado desde dos perspectivas. Uno, los riesgos asociados con las tecnologías de la información, y sobre la protección de datos,
pero lo cierto del caso es que la ciberseguridad es un foco mucho más amplio que estos dos puntos. Entonces, en ese elemento apuntan hacia algunos elementos a considerar para mejora, es decir, oportunidades de mejora. Entrando ya propiamente en el tema de responsabilidad, el esquema básico de responsabilidades, que les planteo en la filmina, que en términos generales aplica indistintamente de si estamos ante un esquema de responsabilidad objetiva o subjetiva, aunque con variaciones en cada uno de los análisis de estos elementos. Básicamente encontramos que debe haber una conducta lesiva que sea generadora del daño y por lo tanto que ambos estén vinculados por lo que se conoce como el nexo causal. Y ese nexo causal en última instancia va a estar determinado por lo que se denomina los criterios de imputación, y que son estos los que van a definir en muchos casos si se trata de una responsabilidad subjetiva u objetiva. En cuanto al daño propiamente, se trata de, o se debe tratar de una lesión antijurídica, entendiendo por esta un menoscabo que la persona o el afectado no esté en la obligación jurídica, no tenga el deber jurídico de soportar. Y básicamente va a recaer sobre un derecho subjetivo o un interés jurídicamente protegido. Este tema de la lesión antijurídica, si ustedes revisan en la jurisprudencia de la Sala Primera, van a encontrar algunos antecedentes que se refiere a ella bajo el término de una antijuricidad de base. Es decir, en el fondo se trata de afirmar precisamente que esta lesión es por naturaleza antijurídica. Y un último punto en respecto del daño es que la legislación va a determinar algunos elementos que éste debe cumplir para que sea indemnizable. En el caso de lo que es administración pública, hablamos, de acuerdo con el 196, de que el daño debe ser efectivo, evaluable e individualizable. En el caso del nexo causal, es importante señalar que este es, a fin de cuentas, esa vinculación que se puede establecer entre el daño y la conducta lesiva. Pero fundamentalmente hay que afirmar que el nexo causal es una construcción que se realiza dentro del proceso. Es decir, las partes cuando definen su teoría del juicio van a establecer cuál es lo que ellos consideran ese nexo causal fundamental, y en última instancia es el juez el que va a determinar, de acuerdo a la prueba que se le allegue al proceso, en qué medida se puede establecer esta relación de causa-efecto. Vale acotar que este análisis de causa-efecto es, como les decía, una construcción, y esa construcción se hace a partir de los hechos que se logren demostrar y particularmente a partir del juicio de valor que se pueda realizar, en última instancia por el juez, sobre el carácter determinante de la causa. Es decir, por qué estas razones constituyen la causa de este daño y por qué otras circunstancias no lo son. Este es en última instancia ese juicio de valor que le corresponde al juzgador hacer y que en buena teoría le corresponde explicitar en la sentencia de forma tal que las partes puedan conocerlo y al mismo tiempo puedan ejercer un control sobre ella. Y por último tenemos los criterios de imputación que giran principalmente en torno al concepto de dolo o culpa, es decir, ante un régimen de responsabilidad subjetivo tendremos que demostrar la existencia de dolo o culpa como elemento para imputar la responsabilidad, y en los esquemas de responsabilidad objetiva prescindimos precisamente de esta necesidad de demostración. En lo que atañe a la administración pública, en la ley general, que presenta un esquema objetivo y por lo tanto la culpa y el dolo no son relevantes para efectos de hacer esta vinculación, la ley presenta 4 criterios de imputación: de conducta lícita, conducta ilícita y el funcionamiento normal y anormal, sobre los cuales voy a retomar más adelante en la presentación y que está regulado en los artículos 190 y 199 de la ley general.
También me parece importante mencionar aquí el tema de la responsabilidad en materia del consumidor. Y lo traigo a colación porque, si bien es cierto, es un régimen distinto del de la ley general, es el que ha servido de base para analizar los casos de responsabilidad de las entidades bancarias, partiendo de la existencia de una relación de consumo. Recuerden que la administración pública puede, en el ejercicio de su capacidad de derecho privado, desarrollar actividades que se enmarquen ya no en una relación de derecho público, sino en una relación de derecho privado. Y en ese tanto, la responsabilidad del consumidor ha adquirido cierta connotación de transversalidad, no solo desde el punto de vista de responsabilidad, sino en general, en la medida en que ante la existencia de una relación de consumo, lo cierto del caso es que va a tener una preponderancia respecto de algunas otras normativas, y en el caso de la responsabilidad no es la excepción. Ahora, ya propiamente en lo que es el análisis de la jurisprudencia, lo primero que hay que decir es que el tema de la ciberseguridad, no ha sido desarrollado de una manera integral a nivel de la jurisprudencia, sino que únicamente los casos que se han presentado han girado en torno a este fenómeno, este modelo particular que es el de phishing, y que, como les decía, fue analizado a la luz del artículo 35 de la Ley del Consumidor. Es importante destacar que este hecho es importante a considerar porque el phishing tiene ciertas características particulares, es decir, estamos viendo solo un aspecto relacionado con este gran tema de la ciberseguridad, en donde la modalidad de ataque es enfocado hacia la captura de información que tiene el cliente y no necesariamente un ataque directo a la base de datos o al core bancario donde está la información. Y lo otro importante a destacar es, y esto hay que tomarlo en cuenta, que no todo asunto de responsabilidad va a estar enmarcado en una relación de consumo. Perfectamente es posible que se den temas de responsabilidad en donde sea la administración la que esté actuando, pero desde el punto de vista de su gestión administrativa. Y eso evidentemente le va a imprimir características distintas. En cuanto a las resoluciones que se han dado, es importante aquí aclarar que me voy a referir específicamente a las resoluciones de sala primera y no a las de tribunal, considerando que son las que en última instancia constituyen la jurisprudencia y la decisión final sobre estos asuntos. Y además tomar en cuenta que la mayoría de los casos, por no decir que la totalidad, provienen precisamente de casos contenciosos administrativos referidos en este caso a los bancos estatales. Posiblemente, aquí ya esto es una especulación, debido a la celeridad que con el Código del 2008 se imprimió a este tipo de proceso, y es posible esperar que con el nuevo Código Procesal Civil se dé un fenómeno similar respecto a este tipo de casos. Ahora bien, como les decía al inicio, la actuación del banco se da en el marco de que se trata de una empresa pública y por lo tanto el criterio de imputación que se siguió de acuerdo con la ley del consumidor fue precisamente el del riesgo creado. Importante mencionar un elemento que está en estas resoluciones, y es de que no todo riesgo implica responsabilidad. Es decir, si bien es cierto la ley del consumidor establece como criterio de imputación la creación de un riesgo, la sala también dice que eso no implica por sí mismo que ya existe un tema de responsabilidad. Y dice, que me parece interesante citarlo, que para el surgimiento del deber de reparación, el riesgo asociado con la actividad debe presentar un grado de anormalidad. Esto es, que excede el margen de tolerancia que resulta admisible de acuerdo a las reglas de la experiencia, lo cual debe ser analizado de manera casuística por el juez. Dos elementos de esto. Primero, aquí no se trata de un tema de eximentes de responsabilidad, más bien se trata de que no se da
el surgimiento del criterio de imputación y por lo tanto la responsabilidad. Y el segundo elemento es que esa anormalidad a que hace referencia a la resolución está definido en última instancia por la administración del riesgo que se haga. Es decir, existen determinados riesgos que son propios de la actividad y que están dentro de un margen de tolerancia y que por lo tanto no debería generar la responsabilidad. Es cuando se excede ese nivel de tolerancia que entonces podríamos hablar, de acuerdo a estas resoluciones, del surgimiento de un deber de reparar en favor del particular. Y lo otro muy importante, y por eso lo destaco con el tema que es valorado o analizado de manera casuística por el juez, porque en último caso todos los elementos que se dan en una situación concreta pueden variar. Es decir, a fin de cuentas debe ser un análisis caso por caso, porque no necesariamente que sea una misma tipología va a implicar que los hechos del caso particular sean iguales. Y esto obliga a que el análisis de la prueba sea desde esa perspectiva. Lo otro también es importante tomar en cuenta, la mayoría de los, al menos los casos iniciales, se dieron cuando los bancos apenas estaban empezando a implementar los mecanismos de seguridad. Y obviamente esto implica que la situación de aquel momento no puede asimilarse a la situación actual y por lo tanto debe hacerse una valoración desde esa perspectiva. Esto ya se planteaba de alguna manera en las resoluciones, pero en el 2011 se hace todavía más explícito y la sala lo que dice en el voto 135 del 2011 hace referencia específicamente a que la identificación de las personas pueden realizarse de distintas maneras y menciona específicamente el uso del teclado virtual, el token, que no estaban implementados al momento en que se dan los hechos que se están juzgando. Eso da pie a pensar que en el entendido que se muestra que todos estos mecanismos ya estén implementados y además sean suficientes de acuerdo a los parámetros de las sanas prácticas, de las buenas prácticas, eso podría implicar que no exista una responsabilidad, porque precisamente se dio una administración adecuada de los riesgos. No lo dice expresamente la resolución, pero sí hace alusión que de existir esos elementos podría eventualmente variar los temas. La sala lo único que dice es, no se demostró que estuvieran implementados esos mecanismos, pero la mención parece que hace referencia a ese tema precisamente. El fundamento de la responsabilidad en estos casos se ha encontrado en la falta de medidas de seguridad en el canal mediante el cual se accede a la cuenta del cliente. Es decir, se hizo una valoración integral del sistema, no solo desde el punto de vista del ataque que pueda ser objeto la base de datos o el sistema interno del banco, el core bancario, sino que se dio también una valoración de que el canal por el cual accede el cliente a ese sistema implica una serie de riesgos y como tal, al ser conocidos por el banco y ser utilizados por el banco, entonces en esa medida los riesgos de ese canal también forman parte de los elementos que podría generar una imputación de responsabilidad. Y dice, no solo responde por la fortaleza de sus sistemas internos, es decir, no solo interesa ver qué tan protegido está ese core bancario, ese sistema informático, sino también la seguridad de quien para llegar allí utiliza los únicos canales posibles que el banco conoce y reconoce como riesgosos. Y responde no en cuanto a ajenos, sino en la medida en que constituye el medio del que se prevalece directamente para la prestación del servicio. El otro elemento que también es importante considerar es, si bien por un lado el banco tiene una responsabilidad de
de velar por ese acceso a sus sistemas. También es importante mencionar que se reconoce una debida diligencia en el manejo de esos mecanismos de seguridad por parte del cliente. Y no en este caso que planteo, que es el 327, que es del 2015, y hay que corregir el año, se retoma un tema que ya se había aplicado desde el 2009, y es la posibilidad de que existan eximentes de responsabilidad, como la culpa de la víctima en este tipo de asuntos. En el primer caso, que es del 2009, como les decía, se reconocía en primer término que era un caso en donde la misma persona había reconocido que había empezado a llenar un correo que no era del banco. Y en ese caso, precisamente considerando que esos elementos incluso podían, aunque no se haya enviado el correo, ya capturar los datos, hizo que la sala reconociera un supuesto de culpa de la víctima. En este otro caso, es exactamente igual, con la diferencia que en ese primer caso que les menciono fue una votación dividida, fue un criterio de votación de mayoría. Con la nueva integración de la sala, es una votación unánime, y dice que dada la imprudencia que la llevó a sufrir que fue la imprudencia, en este caso de la persona, del actor o actora, la que llevó a sufrir un menoscabo en su patrimonio, siendo que esta situación no se originó en un funcionamiento inadecuado del servicio que presta el banco. Y más adelante dice, la utilización de un servicio altamente tecnológico hace suponer cierto grado de conocimiento y precaución. Es decir, se está reconociendo que hay un deber de diligencia que es propio del usuario del sistema, de forma que eso es parte de los elementos que deben de ser ponderados. En qué medida también hay una conducta inadecuada que precisamente aumentó ese riesgo por parte del actor. Y aquí sí es importante destacar una cosa, y es, con esto lo que se está dando a entender es que el tema de la ciberseguridad no solo recae en una de las partes, sino que es un tema más integral, en donde tanto los prestadores de los servicios como los usuarios de los servicios tienen su cuota de responsabilidad, también amparada en un tema de buena fe entre las partes. Y esto me parece que es importante mencionar, y obviamente hacer la aclaración de que no va a recaer en partes iguales. Es decir, evidentemente la previsión de la mayor nivel de seguridad en todo esto va a estar en el prestador del servicio, pero no por eso se va a entender que es el único responsable de esa seguridad. No obstante lo anterior, también hay que decir que la jurisprudencia ha oscilado en esta consideración, y pongo esta resolución de ejemplo, donde dice, a la luz de las razones expresadas, es al propio banco a quien le compete asegurarse de que los clientes estén obligados a tomar todos los recaudos que estimen necesarios para acceder a su servicio y no al inverso. Es decir, aquí sí se está trasladando toda la responsabilidad a la entidad bancaria, y no, y digámoslo de alguna forma, le establece la obligación de velar incluso porque el cliente tome las medidas que considera adecuado. Es decir, aquí lo que en el fondo está diciendo, me parece, es, bueno, si se requiere un antivirus como parte de este mecanismo de protección, bueno, el banco debería asegurarse que el cliente lo tenga. Y me parece que ya aquí se está extendiendo la responsabilidad a todos los riesgos, inclusive aquellos sobre los cuales tal vez no exista un control. Finalmente, para hacer un recuento de estas resoluciones, podemos extraer que existe, y esto me parece que es un criterio aplicable no solo en aquellas relaciones de consumo, sino en general, un deber de las entidades de administrar adecuadamente el riesgo. Es decir, esto implica, en primer término, hacer una valoración de cuáles son los riesgos asociados a la actividad que estoy desarrollando, al tipo de base de datos que estoy administrando o al tipo de sistema que estoy administrando, cuáles son los posibles ataques a los cuales se puede enfrentar, y particularmente a estar en esto en un proceso continuo. Es decir, los riesgos
van variando conforme se van encontrando nuevas formas de vulnerar los esquemas de seguridad. Entonces, en esa gestión del riesgo, en esa administración del riesgo es fundamental ese elemento de continua actualización. Y evidentemente desde el punto de vista del proceso judicial, eso lo que lleva es a confrontar la situación que se presenta en el momento del hecho que se está juzgando como generador del daño con un parámetro objetivo que vendría a ser la buena práctica que existen para ese momento y para esos riesgos concretos. Y lo otro, como les decía, el deber de los clientes o de los usuarios de ejercer una debida diligencia. En el caso de la responsabilidad pública, me parece que es importante tener en cuenta que esto va más allá de la protección de datos. Y creo que muchas veces el énfasis se da en este aspecto, que si bien es importante, es solo una parte. Deberíamos hablar más que todo de una administración de los sistemas informáticos. Y en este sentido, la aplicación de la ley general lo va a hacer de acuerdo a los criterios de imputación que ya les había mencionado previamente, es del funcionamiento, y en particular el del funcionamiento anormal de la administración. Y aquí podemos visualizar algunos supuestos por acceso ilegítimo a la información, ya sea por el personal de la administración, y sobre esto se dio toda una discusión a raíz del proyecto de fraude fiscal, en donde el tema fundamental es, o uno de los temas fundamentales que se discutía es, bueno, cómo se va a garantizar la seguridad de la información y que las personas que tienen acceso a esa base de datos no hagan un uso indebido de esa información. Ya eso, en el caso de fraude fiscal, se incorporaron normas de responsabilidad y demás, pero en última instancia también puede generar un tema de responsabilidad de la administración por ese uso ilegítimo de la información, así como también puede ser en el caso del acceso por parte de terceros no autorizados. Aquí podemos hablar de ataques externos, que incluso pueden ser facilitados por un mal manejo de los parámetros de seguridad de los propios funcionarios. Es decir, también hay que ser conscientes de que los funcionarios tienen una importante responsabilidad en el cumplir los protocolos de seguridad que defina la entidad. Y en la medida en que no lo hagan o que esos protocolos no sean adecuados, puede surgir algún elemento de responsabilidad. Sí es importante que no lo mencioné al final y es al inicio, es que el tema de la ciberseguridad en última instancia debe de reflejarse, es decir, esa falla en la ciberseguridad debe reflejarse para efectos del tema de responsabilidad en un daño a un particular. Es decir, el solo hecho de que haya una falla o que se haya producido un tema de un delito no quiere decir per se que ya va a surgir una responsabilidad. El otro elemento, como les decía, puede ser que surge responsabilidad por un fallo en los protocolos de seguridad o bien ante supuestos de imprecisión de los datos, y aquí habría que cuestionarse si habiendo el mecanismo del habeas data, si este es un elemento que debe ser agotado, un mecanismo que debe ser agotado previo a que se pueda establecer el tema de responsabilidad, es decir, si está la posibilidad de que el ciudadano corrija la imprecisión de los datos, si el solo hecho de que exista una imprecisión va a generar la responsabilidad o se debe dar ese trámite previo. O también puede pensarse en el caso de alteración o pérdida de datos. Y en términos generales me parece importante destacar que un elemento fundamental en todo esto es la acreditación de ese parámetro óptimo de funcionamiento contra el cual contrastar el funcionamiento que se dio en el caso concreto. Y para esto entra en juego todo lo que es los elementos probatorios. Y quizá este es de los temas más álgidos en esta materia porque presenta la dificultad primero de que las partes y el juez se van a enfrentar a un lenguaje
completamente distinto al que están acostumbrados y a una realidad donde la prueba en la mayoría de los casos es intangible. Y eso cambia mucho. Don Eric decía al final de su presentación, hay que cambiar el chip. Bueno, en temas de prueba, este también es un elemento que hay que considerar porque no está lidiando con los elementos normales de prueba y por lo tanto la valoración, incluso la formulación de los medios de prueba deben de ser vistos con una perspectiva quizá más amplia. Y lo otro que es una posibilidad es que se dé un funcionamiento normal que genere una lesión antijurídica. De acuerdo a la ley general, es importante recordar que se plantea esta posibilidad de que aun y cuando el funcionamiento sea normal, si se da un daño especial, entonces puede perfectamente plantearse un tema de responsabilidad. Y el último tema que quizá normalmente se deja de lado de esto es que también hay un tema de responsabilidad funcionarial. Es decir, los funcionarios públicos también pueden estar sujetos a responsabilidad, en este caso sí sería subjetiva por dolo o culpa, por el mal manejo de los protocolos de seguridad en los sistemas informáticos o que de alguna forma su conducta facilite ese daño. Y de ser así, no exime la responsabilidad de la administración, pero sí genera una acción de regreso en contra del funcionario, que es importante tomar en cuenta. Y con eso termino y agradecerle la atención. Un elemento adicional. En el caso específicamente del tema de la protección de datos, me parece, y este es un tema para la sesión de mañana, pero sí me parece importante tomar en cuenta que para efectos de determinar la existencia y principalmente la magnitud del daño, cuando se trata de la protección de datos, sí es importante sensibilizar esto al tipo de dato que se trata. Es decir, no es lo mismo el acceso a un dato sensible que un dato personal de acceso restringido, como tampoco es lo mismo desde el punto de vista de la magnitud del daño acceder a datos personales de acceso irrestricto. Es decir, si es información pública, puede ser que sea un acceso ilegítimo, pero no sería una valoración idéntica del daño a si es un dato sensible. Y ahora sí, con esto termino. Muchas gracias por su atención y un poco anticipando el final, buenas noches.